claro, como usted menciona, este sexto informe pues hace un recorrido por los distintos avances, estancamientos o incluso retrocesos en materia de desarrollo humano sostenible. Eh, en materia económica, pues hemos visto a todos los países de la región con una afectación bastante importante, con especial profundidad en países como Costa Rica y como Panamá. Nosotros antes de la pandemia ya reportábamos niveles muy altos de desigualdad, así como incidencia en la pobreza. Es decir, si bien se habían dado algunas leves mejoras en estas áreas, por supuesto que seguimos con niveles bastante altos y la pandemia vino a profundizar aún más, a afectar los mercados laborales por medio de la destrucción de empleos, por Claro. medio de un crecimiento en el subempleo y por supuesto que esto vino a afectar directamente los ingresos de los hogares. Entonces, lo que vemos es un aumento en las brechas de los ingresos. Algunos países un poco, de nuevo, con reportes de mayor afectación en términos de empleo que otros, pero en general una afectación en toda la región centroamericana y de República Dominicana. Ok, ¿cómo va a ser la salida de esta crisis? Y eso, pues, durante los años 80 se le llamó década perdida porque el crack habido en 1982 provocó que los números no se pudieran, no se pudieran recuperar hasta 10 años después. Esta crisis, ¿cuánto tiempo se pronostica que nos va a tomar salir de ella? ¿Cuáles van a ser los sectores más vulnerables que han quedado rezagados o quedarán rezagados en esta crisis? ¿Y cuáles países tienen más posibilidades de salir antes y después? Bueno, acá habría que dar un paso atrás, incluso previo a la pandemia, y es identificar que ya veníamos con importantes estancamientos en materia de crecimiento económico, en dinamismo de los sectores exportadores, así como en el crecimiento del empleo. Entonces, ya veníamos con tendencias, digámoslo así, desaceleradas previo a la pandemia, llega la pandemia, nos golpea a todos los países en distintas intensidades, pero de manera generalizada. Y realmente las proyecciones nos ponen a la región en procesos de recuperación más lenta que el resto de economías avanzadas, por supuesto, precisamente porque veníamos ya acarreando varios efectos o características estructurales en nuestras economías, Sí. pero acá hay un aspecto muy importante y es que la recuperación va a depender en gran medida de las capacidades de vacunación que tengan cada uno de los países, porque finalmente las distintas aperturas y la recuperación de sectores como del turismo, servicios en general y otros sectores que se vieron altamente golpeados por esta pandemia, pues dependen mucho también de las entradas de turismo, pero también de otros aspectos que pues a fin de cuentas no va a haber una recuperación o una apertura total hasta que se llegue a ciertos niveles de vacunación. Entonces, si ponemos un poco la lupa en este aspecto, podemos observar que países como Honduras, incluso Guatemala, por ahí a inicios de julio no tenían siquiera el 8% de su población vacunada, ¿verdad? Entonces, Sí. hay brechas importantes en materia de vacunación que, bueno, algunos países quizás van más avanzados en esa materia, como es El Salvador, también Costa Rica, también Panamá, República Dominicana, pero no olvidemos que que a fin de cuentas somos una región chiquita Sí, que se ve muy influenciada por lo que sucede en los países vecinos, ¿verdad? claro. Entonces, si el vecindario no está bien, pues la recuperación de cada uno de los países pues también se va a ver afectada. Porque hay algo que también es notorio y notable en esta crisis y es, yo creo que nunca hemos enfrentado un reto tan grande, tan divididos como estamos. Y hace un momento te estábamos realizando el comentario y si uno ve país por país, pues una clase política totalmente excluida o por lo menos mirando hacia otro lado de los grandes problemas que tienen y una sociedad atomizada que va a ser todavía más difícil esa recuperación. Sí, totalmente. Incluso nosotros reportamos como varios fenómenos con respecto a los procesos democráticos en los países de la región. Realmente hay una tendencia a la erosión democrática
en Centroamérica. Esto lo venimos reportando desde años previos a la pandemia. Con la pandemia se vinieron a exacerbar algunas de estas problemáticas. Incluso en algunos países se llegaron a ensayar algunas prácticas, digamos, de corte más autoritario, por ejemplo, la restricción a acceso a la información, reportada en Honduras y en El Salvador, pero también tenemos como un debilitamiento del apoyo a la democracia en su forma más integral. Entonces, en el caso específico de Panamá, por ejemplo, tenemos una reducción importante en lo que llamamos los demócratas liberales, que son las personas con el mayor apego a la democracia, y tenemos, conforme estos se reducen, hay un aumento en los que llamamos demócratas ambivalentes, que exhiben actitudes un poco más contradictorias con respecto a la democracia, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, y esto es generalizado de nuevo en todos los países de la región, una erosión importante, y los procesos democráticos después de los periodos de guerra no generaron más demócratas. No. Bueno, y eso es el gran peligro que tenemos, porque, es decir, ¿qué lograron los países de Centroamérica, tal vez en una de las grandes expansiones económicas, las más grandes de nuestra historia? Pues cuando terminan estas guerras civiles en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua y en Honduras, que era una especie de gran portaaviones americano en el medio de Centroamérica, estas economías empiezan a crecer. Un poco lo que pasó con la panameña, pero crecen económicamente sin desarrollo. Es decir, correcto. ¿Qué debe pasar después de esta crisis? ¿Y cuál es la recomendación o la conclusión salida de este informe? Sobre todo para una región que va a tener brechas cada vez más amplias, que va a tener pues, un gran número de desempleo, y eso a la larga va a generar violencia, eso a la larga va a generar en más procesos delictivos y en ahondar en esa brecha social que existe. Mira, aquí hay varios aspectos. Uno es que realmente las capacidades materiales de los estados han sido una de las principales debilidades de los países centroamericanos. Es decir, sí, cuando un estado no puede proveer de los servicios básicos a la población, entonces no hay raíces sólidas de un apoyo, digamos, estatal y del Estado de Derecho. Entonces, claro, hay regiones en los países en los que no hay presencia estatal, por ejemplo, y eso, pues, por supuesto, termina derramándose en inseguridad, ¿verdad?, en violencia. Nosotros, a pesar de esto, pues hemos identificado que hay una reducción importante en los niveles de violencia, pero seguimos en niveles muy, muy altos, ¿verdad?, a pesar, claro, de no ser una región en guerra. Entonces, sí se han identificado algunas pequeñas mejoras en ciertos ámbitos, pero son mejoras insuficientes para poder tener una base sólida, ¿verdad?, para impulsar un desarrollo humano sostenible e igual, ¿verdad? Entonces, claro, con la pandemia se vinieron a profundizar muchísimos de estos aspectos, pero bueno, uno de los señalamientos que nosotros hacemos, o de los llamados de atención, es precisamente el rol que juega el proceso de integración regional. Claro. ¿Verdad? Porque existe esta plataforma en la que todos los países miembros pues tienen un aporte y demás, pero no ha dado o ha tenido un agotamiento político. Entonces estamos perdiendo un poco la posibilidad de aprovechar un sistema de integración regional que en algunos ámbitos, digamos, han habido resultados tangibles, pero por supuesto que no ha dado lo que se esperaba. Una integración regional que no sé cómo se sentirá en el resto de América Central, pero después de 30 años como miembro del Parlacén y como miembro de ciertas entidades regionales, los panameños seguimos sin sentirnos centroamericanos y ver a Centroamérica como algo muy lejano. Creo que los dominicanos deben sentir exactamente lo mismo. Es decir, sí, este proceso pareciera estancado y que es una cosa tratando de amalgamarla a los políticos sin que el pueblo ya no sienta que es parte de eso. Claro, y no solo se observa, digamos, en Panamá. Si ponemos atención a la cantidad de reuniones presidenciales o sesiones en las que están los principales mandos de cada uno de los países, cada vez son menos, y en estas reuniones cada vez van menos personas del máximo poder. Entonces, claramente no es una prioridad para los países,
Claro. Es un sistema que tiene una parte que no está financiada internamente, depende mucho de la cooperación exterior. Sin embargo, tiene algunos sistemas que son autosuficientes. Por ejemplo, el sistema que permite el mercado eléctrico, ¿verdad? Que le ha permitido a muchos países colocar sus excesos y también retirar para sus necesidades de electricidad. También tenemos el tema de seguridad aérea, que eso sí ha sido bastante exitoso, o incluso el BCIE, que es autosuficiente, pero esto coexiste, ¿verdad?, en un sistema bastante heterogéneo de instituciones que sí funcionan y no funcionan. Claro. Pero aquí lo más importante es que si nos ponemos a pensar en términos, por ejemplo, de la salud, esto le ha permitido, las compras conjuntas hechas en conjunto le han permitido un ahorro bastante significativo a los países en la región. Sin embargo, no lo vimos como un espacio de acción, de respuesta conjunta en atención a la pandemia, Claro. ¿verdad? Entonces, es un poco... Sí, el sálvese quien pueda fue la norma. Claro, es un poco como extraño que un ámbito en el que deberíamos estar utilizando para el bienestar y el desarrollo de nuestras naciones, a pesar de las diferencias que existan entre cada uno, hay un espacio de acción que no se está utilizando. Incluso nosotros, en efecto, identificamos que incluso los 5 países, digamos, de la parte norte del istmo centroamericano, tampoco tienen una identidad muy clara de Centroamérica. Lo único que pueden hacer es listar las partes y los países que consideran que es parte, ¿verdad? Claro. Pero no tenemos esa identidad como la tiene el europeo, la Unión Europea. Sí, que han ido a guerras y un montón de cosas más. Bueno, claro. Sin lugar a dudas, un informe. ¿Dónde se puede acceder a este informe? Y si es gratuito. Este lo pueden encontrar en www.estadonacion.or.cr. Ahí está tanto el informe como todas las investigaciones base que lo conforman, así como todas las bases de datos utilizadas y la plataforma de datos estadísticas de Centroamérica. Así es, Marisol Guzmán, gracias, investigadora de este sexto informe de Estado de la Nación Centroamericana.